La confesión impactante de la esposa al ser llevada por el millonario disfrazado de mendiga. Todo comenzó con un día cualquiera, o eso parecía. Fernando, un exitoso ejecutivo que recorría las calles lujosas de Buenos Aires con la tranquilidad de un hombre que tiene el mundo a sus pies, nunca imaginó que una sola tarjeta podría volcar su vida por completo. Ahí estaba, en la guantera del coche de Mariana, su esposa, una tarjeta color negro con letras doradas que decía Antonio Silva. No era el típico número de un colega cualquiera. No, era el contacto de alguien que ni Fernando ni Mariana habían mencionado jamás. Lo extraño era cómo llegó hasta ahí. ¿Quién era Antonio Silva? ¿Por qué esa tarjeta estaba escondida entre las botellas de agua y revistas brillantes del coche? En su pecho, Fernando sintió un golpe seco, como un puño apretándose justo en su costado. Su respiración se acortó. Un frío recorrió su espalda mientras la sospecha crecía como una sombra que se desplaza lenta. Ella estaba nerviosa. Las manos le temblaban como si alguien le hubiese quitado el suelo bajo sus pies. Finalmente, las palabras llegaron con una fuerza brutal, una confesión que dejó a Fernando sin aire. Mariana reveló que no había nacido en los barrios exclusivos ni en las escuelas privadas que él imaginaba. Ella venía de un mundo que Fernando había ignorado por completo, un pasado humilde, lleno de luchas diarias, de noches sin dormir, de una familia vibrante y ruidosa que había quedado enterrada tras sus intentos desesperados de encajar en un entorno elitista donde no se sentía bienvenida. Aquella noche, la casa que siempre había sido un refugio se transformó en un campo minado de secretos y dudas. Fernando decidió que necesitaba saber más. Empezó a seguir la pista de ese misterioso Antonio Silva, metiéndose poco a poco en la piel de su esposa, intentando entender ese universo que ella había mantenido oculto con tanta urgencia. Cada paso que daba le mostraba un lado de María. Tenía que decidir: proteger a Mariana a toda costa o enfrentarse al dolor de aceptar la verdad completa. La música de la fiesta parecía alejarse. El murmullo se tornaba un rugido ensordecedor, mientras él permanecía paralizado, atrapado en un dilema que podía romperlo para siempre. ¿Qué hará Fernando? ¿Habrá llegado la hora de romper todas las máscaras? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Antonio Silva tenía algo que decir, pero su mente simplemente no podía procesarlo. De repente, los murmullos de la fiesta se transformaron en un eco lejano. Los sonidos que antes llenaban la sala se convirtieron en un rugido distante, mientras enfocado en ese hombre desconocido. «Es ella», comenzó Antonio, interrumpido por el clamor de elegantes copas al chocarse. «Ella no es quien crees». Las palabras se sintieron como cuchillos afilados que desgarraban la tensa atmósfera. Fernando tragó con dificultad, sintiendo cómo el sudor comenzaba a resbalar por su frente. «¿Qué quieres decir?», le preguntó, apretando los puños contra el traje. No podía permitirse una broma en un momento tan crucial. La línea entre el miedo y la rabia se difuminó cuando Antonio se inclinó más cerca. «Mariana está en peligro, y tú también. Hay cosas que no sabes». Al ver la incredulidad en el rostro de Fernando, continuó: «Ella ha estado lidiando con personas que no son de este mundo, gente peligrosa, y su pasado vuelve para atormentarla». Una parte de Fernando quería reír. Eso era absurdo. Pero otra parte de él, la que quería proteger a Mariana, retorcía su corazón en agonía. «No me hables en clave, Silva. Dímelo de una vez», exigió, sintiendo que el aire se hacía más denso. Antonio miró por encima del hombro,
como si esperara ser descubierto. Ella estuvo involucrada en algo que pudo destruirla. Dinero, personas y situaciones, que si se enteraran de tu relación, no dudarían en hacerse de ti también. Fernando se sintió mareado. De pronto, todo lo que había construido, su matrimonio, su vida, se sentía como un castillo de naipes. ¿Era realmente cierto? Pero justo en ese instante un grito cortó el aire. Fernando se dio la vuelta abruptamente hacia la multitud. Una mujer, con un vestido largo y fruncido de color rojo, yacía en el suelo. Su rostro solo fue visible por un instante, pero antes de que Fernando pudiera reaccionar, un hombre robusto de cabello rizado se acercó, con una expresión feroz. «¿Quién lo hizo?», se gritó a sí mismo, furioso, como si estuviera buscando venganza. Así fue como notó una sombra detrás de él. Solo un segundo. Un empujón brusco y Fernando cayó al suelo, el golpe resonando en su cabeza. Cuando levantó la vista, la fiesta, que había sido tan reluciente, ahora hacía eco del caos. La mujer en rojo era nada menos que Mariana, arrodillada en el suelo, con una herida abierta en su brazo. Sus ojos buscaban a Fernando, llenos de una confusión y miedo inmenso. «Mariana», susurró, sintiendo la firmeza de la tierra contra su espalda. Pero la mirada de su esposa era diferente ahora. Había un secreto que ardía en su interior, algo que se perturbaría en su alma. Los murmullos a su alrededor se convertían en gritos, y él podía sentir cómo las miradas de los que los rodeaban se volvían en su contra. Antonio lo sostuvo del brazo, tirando de él. «No es solo un accidente, Fernando. Ellos saben que estás aquí. Tienen los ojos puestos en ti. No son solo rivales de su pasado, son depredadores». El mundo se detuvo en ese instante, y Fernando comprendió que, aunque su vida se había desmoronado ante sus ojos, la pesadilla apenas comenzaba. La pregunta que resonaba en su mente ahora era más que una duda. ¿Realmente conocía a la mujer que amaba? Cada secreto, cada mentira, resonaba en sus venas como un clamor de alerta, y la necesidad de saber la verdad se volvió más urgente que nunca. Mientras la bolsa de puñetazos y gritos aumentaba, Fernando supo que para salir de allí tendría que volverse más fuerte, quizás convertirse en alguien que jamás imaginó ser. Pero entonces una imagen se disparó en su mente, aquella tarjeta negra. ¿Quién era realmente Antonio Silva? ¿Y por qué estaba ella mezclada en todo esto? La incertidumbre palpitante llenó el aire, mientras él miraba a Mariana en busca de respuestas, y su corazón se desgarraba por la posibilidad de que pudiera perderla para siempre. Sin embargo, sabía que habría que desentrañar un inmenso laberinto de secretos. Pero, ¿realmente estaba preparado para el viaje que se avecinaba? El caos se desató, la música se detuvo de golpe, y el bullicio se volvió un grito ensordecedor. Fernando estaba en el suelo, viendo el rostro de Mariana, pálido y asustado, mientras sangraba por el brazo. Cada segundo era un puñetazo en el pecho. La sala se llenó de gran. «Mariana, ¿qué te pasó?», logró murmurar, intentando levantarse, pero Antonio lo sostuvo firmemente del brazo. «No mires, salgan de aquí», gritó Antonio, empujándolo hacia la salida, los ojos nerviosos. Fernando echó un vistazo fugaz a la multitud. Algunos se acercaban, otros retrocedían con miedo. El ambiente estaba cargado de pánico. La realidad se volvía cruda. «Mariana», su voz se rompió. «¿Estás bien?». Se arrastró hacia ella, pero las manos de Antonio lo sujetaron más fuerte. «No, Fernando, escúchame». Un grito desgarrador de Mariana lo atravesó, y el rostro del hombre robusto apareció de nuevo, su mirada feroz posándose en ellos. «Apártalos de ella». Fernando sintió que el mundo giraba. Una mezcla de miedo y desorientación lo invadía. Tenía que hacer algo, tenía que protegerla. Pero de repente, una figura emergió entre la multitud. Una mujer que llevaba un abrigo negro con el rostro parcialmente cubierto. Su llegada fue como un relámpago en el caos. Todo se borró a su alrededor mientras ella se acercaba. Las miradas se volvían hacia ella, intrigadas y expectantes. «Antonio», dijo la mujer con tono firme y autoritario. «¿Lo has traído?». Fernando sintió como si le quitaran el aire.
Había algo alarmante en la forma en que se miraban. ¿Quién es ella?, preguntó, su voz resonando en su mente como un eco. «Cierra la boca», le dijo Antonio. Pero la mujer no se inmutó. «Él necesita saber la verdad. Es mejor que lo sepa ahora». La mujer se acercó a Fernando, ojos intensos y una serenidad chocante en medio del volcán que erupcionaba a su alrededor. «Mariana está en peligro. Todo, absolutamente todo, está conectado. No es lo que él piensa». «¿Qué? ¿Qué significa eso?» Fernando se sentía desconcertado. La adrenalina corría por sus venas. Necesitaba respuestas. La mujer se inclinó más cerca, el murmullo de la fiesta amortiguado por la tensión. Mariana no solo ha estado huyendo de su pasado, ella es la clave de algo mucho más grande. Pregúntate por qué Antonio está aquí. Pregúntate si realmente conoces a la mujer a la que amas. Un escalofrío recorrió la columna de Fernando. Las palabras de la mujer lo atraviesan, como cuchillos de hielo. «Mariana, por favor, dímelo», gritó, buscando la mirada de su esposa, que se mantenía en el suelo, visiblemente débil, pero con una intensidad en sus ojos que apenas reconocía. Había algo más, un secreto que chisporroteaba entre ellos. Y fue entonces, en un instante brutal, que los rostros se aglomeraron. Un grito cortante. «¡No! ¡Detente!». Una voz conocida, la de un hombre que Fernando había escuchado mencionar, pero nunca había visto, el padre de Mariana. «¡Papá!», exclamó Mariana, y la figura masculina se hizo más evidente, el rostro marcado por conflictos antiguos y dolor. Un enigma justo frente a sus ojos. Fernando sintió como su corazón se detuvo. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué conexión había entre todos ellos? La room se paralizó. Miradas confundidas. «Mariana, necesito que me digas todo ahora mismo. No puedo seguir así». El giro era devastador. El hombre que había sido un desconocido en sus pensamientos ahora se convertía en un lazo inexplicable. Todo el entramado de secretos, toda la vida que él creía conocer, se desmoronaba ante sus propios ojos, como un telón que cae al final de una obra. La pregunta comenzó a retumbar en su cabeza. ¿Quién era realmente Mariana? Pero lo que Fernando no sabía era que esta revelación apenas comenzaba a desterrar los fantasmas de su pasado. Había un último secreto que se cocinaba en las sombras, y cuando finalmente saliera a la luz, todo cambiaría para siempre. La room se paralizó. Miradas confundidas. Fernando sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada pulsación quisiera escapar. «Mariana, necesito que me digas todo ahora mismo». «No puedo seguir así». Pero las palabras de su esposa parecían atrapadas en su garganta. «¡Papá!», exclamó Mariana, y el rostro masculino que apareció entre la multitud era uno que Fernando nunca había visto. Pero había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento, que lo hizo estremecer. ¿Quién era este hombre? ¿Qué conexión tenía con Mariana? El ambiente que antes había sido un campo de celebración, ahora era un campo de batalla de secretos. «¿Qué hacen aquí?», preguntó la mujer del abrigo negro, levantando una ceja, como si ya supiera la verdad y estuvieran todos en un juego que él no entendía. «Él necesita saber la verdad, y tú también, Mariana», insistió, mirando hacia el cuerpo caído de su hija. La tensión se cortaba como un cuchillo, cada segundo más pesado que el anterior. Fernando se sentía atrapado, como un ratón en la trampa. «¿Qué es lo que todos saben que yo lo?». Su voz temblaba, las manos le sudaban. De repente, un grito resonó en el aire. Era la mujer de rojo, aún en el suelo, pero su gesto era diferente, entre el dolor y la determinación. «Están viniendo, debemos salir de aquí», gritó, y Fernando, perplejo, apenas captó la gravedad. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre de aspecto amenazante irrumpió. Su rostro marcaba la rabia. «Nadie se va a ir a ningún lado», rugió, y la multitud se apartó como el mar ante un barco. Su mirada se detuvo en Mariana, como si de ella dependiera su mundo. Fue en ese instante, un segundo de lucidez absoluta. Fernando miró a la mujer del abrigo negro y luego a Mariana, la confusión en sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué ahora? Tengo que entender». «Porque esta no es la vida que crees que llevas», respondió la mujer.
Su voz intensa pero escondía una desesperación. Mariana ha estado protegiendo un secreto que puede costarle la vida a todos nosotros. Fue como si una bomba estallara en su pecho. Dímelo ahora. Las palabras salieron de su boca como un grito en medio de un torbellino. ¿Qué es? Mariana vaciló, como si luchara entre un impulso de protegerlo y la urgencia de revelarle la verdad. Fernando. No todo es lo que parece. Antonio. Él ha estado a mi lado para intentar bloquear todo esto. ¿Qué significa eso? Fernando preguntó, su voz atrapada entre la incredulidad y la desesperación. Antonio dio un paso adelante. Ella no solo está huyendo de su pasado, Fernando. Esa tarjeta es la conexión con algo que creías extinto, con algo que si no lo sacamos a la luz, terminará consumiéndonos. Todo se volvió borroso, la sala girando a su alrededor. «¡Mariana!», gritó, su corazón golpeando con poder. Pero algo más lo distrajo. Una sombra se movió. Alguien más estaba en la fiesta, y en un instante todo se torció nuevamente. 8 hombres armados entraron en la sala, con miradas frías como el acero. «¡Nadie se mueva!», ordenó uno de ellos, levantando un arma. El caos estalló de nuevo. Fernando sintió que el mundo se deshacía a su alrededor. Gritos, empujones, caos desenfrenado. En medio del tumulto, un pequeño destello llamó su atención. En el suelo, justo al lado de Mariana, un pequeño objeto metálico brillaba bajo las luces parpadeantes. «No», murmuró. Comenzó a acercarse, la piel helada mientras se agachaba. Era un llavero, pero no cualquier llavero. Era el mismo que había visto en la casa de Mariana. Un símbolo que había ignorado como un simple detalle decorativo. «Fernando, no», gritó Mariana, pero era demasiado tarde. Cuando alcanzó el objeto, una explosión resonó, sacudiéndolo consigo hacia atrás. El mundo a su alrededor se detuvo. Se sentía volar por el aire, y todo lo que conocía se desvaneció. Todo cambió en un instante. Los rostros, la fiesta, su vida. Había un conductor en todo esto que no entendía. Y cuando todo se detuvo, un único pensamiento aplastante invadió su mente. ¿Realmente conocía a la mujer que amaba? El eco de la explosión resonaba en sus oídos mientras la oscuridad lo rodeaba. ¿Estaban vivos todos? ¿Qué era de Mariana? ¿De su padre? ¿De Antonio? No podía dejar de preguntarse. ¿Qué secreto realmente los unía y cuál sería el precio de la verdad? La explosión resonó como un trueno en medio de la sala, y Fernando se sintió volar. La fuerza lo arrojó hacia atrás, y mientras caía, el mundo entero giraba en ruido y caos. El dolor de su cabeza era un golpe sordo. Todo se volvió confuso y borroso. Gritos, pánico, una mezcla de colores y sombras. Los recuerdos se mezclaban. Todo lo que había vivido en los últimos meses pasaba ante sus ojos, como si una película se reprodujera a toda velocidad. ¿Qué estaba ocurriendo? Tumbado en el suelo, luchó por enfocarse, por entender. ¿Está Mariana bien? Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Él se levantó con esfuerzo, su cuerpo aturdido, las piernas temblorosas. La música había cesado. Solo quedaban ecos de terror. Las luces parpadeaban, dibujando formas distorsionadas en las caras de las personas atrapadas en la sala. Fernando buscó a Mariana, el rostro lleno de miedo, y su corazón se detuvo cuando la vio, y se congeló al instante. Ella yacía en el suelo, pero no sola. Un hombre la sostenía, su mano cubriendo su boca. Era un rostro conocido, el padre de Mariana. Pero había algo en su mirada. Un destello oscuro que hizo que el estómago de Fernando se revolviera. Los ojos de Mariana estaban llenos de confusión, y su mirada solo intensificó el horror que lo envolvía. «¡Papá, suéltala!», gritó, la rabia brotando de su interior con una fuerza incontrolable. Pero el hombre no se movió. En cambio, apretó su agarre, y la expresión de Mariana se tornó de pánico a sorpresa. «¿No lo entiendes?», exclamó ella, y esa voz resonó como un eco en su mente. «Es la única manera de protegerte, Mariana», dijo el padre, su tono cargado de desesperación. Fernando se quedó petrificado. ¿Protegerla de qué? La confusión lo envolvió como una niebla. Solo había más preguntas. Los murmullos de la multitud se transformaron en un clamor. La mujer del abrigo negro
Había retrocedido, observando con ojos intensos. «Es la clave. No pueden ocultarlo más», dijo, desafiando la seriedad del momento, con un tono gélido que cortó el aire. Fernando sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué clave? ¿Qué secreto era tan peligroso que su propia familia se tornaba en su enemigo? «Mariana, por favor, dímelo», imploró, el miedo brotando en cada sílaba. No era solo el caos el que lo invadía, era la sensación de que toda su vida se había construido sobre mentiras. Mariana lo miró, los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de amor y miedo. «Fernando, hay cosas que él no puede entender, que tú no puedes entender. Una sombra oscura se cierne sobre nosotros». Fue en ese instante que la mujer del abrigo negro dio un paso adelante, su mirada feroz. «Porque no es tu padre, Mariana». Las palabras resonaron como un estallido. «No es quien tú piensas que es. Que él te ha estado manipulando. Tú eres la heredera de un imperio que creía que estaba destruido hace años». Las palabras se quedaron flotando en el aire. Fernando sintió un nudo en el estómago, y la incredulidad lo invadió. ¿Qué estaba diciendo? La mirada de Mariana se volvió pálida, y un silencio sepulcral llenó la sala. El tiempo pareció detenerse. Ese llavero siempre es el símbolo, el fulcro de todo el poder, dijo la mujer. Y al oír esto, Fernando sintió que su corazón se hundía. Esa tranquilidad que había sentido sobre su amor, todo lo que creía saber, se desvaneció. La sala estalló. Mariana, aturdida, se puso de pie. Pero su padre ya había cambiado. Su actitud era completamente diferente. La rabia dio paso al miedo. «No», gritó, pero su voz sonó advertencia. Tenía que protegerla. La mirada de la multitud lo atravesó como dagas. Mientras el caos llenaba el aire, Fernando entendió que los secretos no eran solo para proteger, eran cadenas que ataban a la gente a un destino oscuro. Su vida, su amor, todo lo que conocía, se tambaleaba al borde de un abismo. «¿Qué hay detrás de esto, Mariana? Dímelo ya». Ella se quedó allí, inmóvil y pálida. En el fondo de sus ojos había una tormenta. ¿Podría confiar en él al final? ¿Cuánto del pasado de Mariana había sido suficiente para convertir una vida normal en un laberinto mortal? El padre, el hombre que había visto hasta ahora como una figura familiar, se convertía en un enigma aterrador. ¿Era realmente el protector que decía ser o un villano disfrazado? Las piezas encajaban de una forma que nunca podría haber imaginado. Fernando sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba, llevándose consigo todo lo que pensaba que sabía. La única pregunta que resonaba en su mente ahora era: ¿puede el amor superar la oscuridad que se cierne sobre ellos? Mientras aguardaba respuestas, un grito resonó desde el fondo, un grito desgarrador que lo hizo estremecer. ¿Qué más estaba a punto de salir a la luz? La explosión resonó como un trueno, sacudiendo los cimientos del elegante salón. Fernando cayó al suelo. El impacto lo aturdió momentáneamente. En medio del humo y el estruendo, su mente se esforzaba por asimilar lo que estaba sucediendo. Todo giraba a su alrededor. La música y las risas se transformaron en gritos y caos. Miró a su alrededor, tratando de encontrar a Mariana. Su corazón latía con fuerza, como si cada pulsación quisiera escapar. «Mariana», gritó, pero su voz se perdió entre el mar de clamor. Las luces parpadeaban, y el aire se llenaba de un polvo denso y caliente. Se levantó, tambaleándose, y vio a su esposa en el suelo, pálida y asustada, mientras su padre la sostenía con firmeza, como si temiera que ella desapareciera en medio de la confusión. El rostro de Mariana, en medio del caos, irradiaba miedo y desconcierto. «Papá, suéltala», exigió Fernando. El nudo en su garganta se apretaba más. Pero en ese momento, la mujer del abrigo negro se acercó, y su mirada era como un fuego intenso. «No es solo el padre, Fernando», gritó, su voz resonando por encima del ruido. «Él tiene sus propios secretos». Fernando sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la incredulidad combinándose con el terror.
Mariana es parte de algo más grande de lo que imaginas. Y tú estás en medio de todo esto, dijo la mujer, sus ojos como dagas enfocándose en él. Los murmullos de la multitud se transformaron en caos absoluto, desatando un efecto dominó. Mariana miró a su padre, luego a Antonio. «Necesito saber la verdad», exclamó. Un segundo de silencio. La sala entera parecía contener la respiración. Entonces, en un giro abrupto, la figura del padre de Mariana se tornó amenazante. «Ustedes no entienden», gritó, su tono cargado de tensión. «No puedes creerle a nadie aquí, ni a mí, ni a Antonio, ni a nadie. Lo que te he ocultado, Mariana, puede destruirnos a todos». Fernando sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué ocultas, Mariana?», preguntó entre jadeos, el pánico invadiendo cada fibra de su ser. El grito que llenó la sala no pertenecía a alguien más, sino a Mariana, quien, en un ataque de desesperación, lanzó sus palabras al aire. «Soy la heredera, soy la clave de un imperio criminal que creía destruido». El mundo se detuvo. Las revelaciones cayeron como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de asombro. «¿Qué?», murmuró Fernando, sus manos temblando. La confusión se reflejaba en las caras a su alrededor. Unos murmuraban, otros se quedaban atónitos. «Todo esto, todo lo que has creído», continuó Mariana, la voz firme pero temblando. «Me ocultaron mi verdadero nombre, mi familia. No soy solo Mariana, soy Sofía Vega, y mi familia está en peligro». Las palabras chocaron contra Fernando como un torrente. Su mente luchaba por aceptar lo que escuchaba. ¿Acaso llevaban meses viviendo una mentira? La mujer del abrigo negro se inclinó hacia adelante. «Ella es parte de una red, Fernando. Un legado que ni tú ni yo entendemos, pero que muchos desean destruir. Y tú te has convertido en un blanco». Fernando sintió que el aire se le escapaba. Nunca había imaginado que su amor, esa imagen perfecta de la vida que había construido, estuviera tan lejos de la realidad. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, su voz quebrándose por el dolor. Mariana abrió la boca, pero otro grito emergió. Esta vez no fue fuga de terror, sino de inquietud. Todo cambió en un segundo cuando uno de los hombres armados del fondo lanzó un grito que rasgó la atmósfera. «¡Él está aquí!». Las puertas del salón se abrieron de golpe, dejando entrar a un grupo de figuras encapuchadas, armadas hasta los dientes. El caos se desató una vez más, y las miradas se volvieron frías de terror. «No es solo la familia de Mariana lo que está en peligro, es un juego del que ni tú, ni ella, ni nadie puede escapar. Tienen que salir de aquí ahora», gritaron con voces resonantes que atravesaron el bullicio. Fernando sintió la adrenalina surgiendo a raudales. En medio de todo, el mundo que creía conocer se desmoronaba. La vida que había construido, basada en la confianza y el amor, quedaba hecha trizas ante sus ojos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era Mariana realmente quien decía ser, o un simple peón en un tablero mucho más oscuro? Mientras se tambaleaba entre la confusión y el pánico, sintió el frío acero de un arma en su espalda. «¡Alto!», gritó el encapuchado, y la vida se interrumpió en un instante. Fernando se giró a mirar a Mariana, buscando respuestas en sus ojos. Pero lo que vio fue un abismo de secreto y peligro, y una pregunta que resonaba con fuerza en su mente. ¿Cuánto del amor que sentía por ella era verdadero? ¿Y cuánto era parte de una mentira mortal? No había tiempo para más. La situación se intensificaba, y el caos que lo rodeaba estaba lejos de ser el final. Apenas comenzaba. La explosión resonó como un trueno, sacudiendo los cimientos del elegante salón. Fernando cayó al suelo. El impacto lo aturdió momentáneamente. En medio del humo y el estruendo, su mente se esforzaba por asimilar lo que estaba sucediendo. Todo giraba a su alrededor. La música y las risas se transformaron en gritos y caos. Miró a su alrededor, tratando de encontrar a Mariana. Su corazón latía con fuerza, como si cada pulsación quisiera escapar. «¡Mariana!», gritó, pero su voz se perdió entre el mar de clamor. Las luces parpadeaban, y el aire se llenaba de un polvo denso y caliente.
Se levantó, tambaleándose, y vio a su esposa en el suelo, pálida y asustada, mientras su padre la sostenía con firmeza, como si temiera que ella desapareciera en medio de la confusión. El rostro de Mariana, en medio del caos, irradiaba miedo y desconcierto. «¡Papá, suéltala!», exigió Fernando. El nudo en su garganta se apretaba más. Pero en ese momento, la mujer del abrigo negro se acercó, y su mirada era como un fuego intenso. «No es solo el padre, Fernando», gritó, su voz resonando por encima del ruido. «Él tiene sus propios secretos». Fernando sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la incredulidad combinándose con el terror. «Mariana es parte de algo más grande de lo que imaginas, y tú estás en medio de todo esto», dijo la mujer, sus ojos como dagas enfocándose en él. Los murmullos de la multitud se transformaron en caos absoluto, desatando un efecto dominó. Mariana miró a su padre, luego a Antonio. «Necesito saber la verdad», exclamó. Un segundo de silencio. La sala entera parecía contener la respiración. Entonces, en un giro abrupto, la figura del padre de Mariana se tornó amenazante. «Ustedes no entienden», gritó, su tono cargado de tensión. «No puedes creerle a nadie aquí. Ni a mí, ni a Antonio, ni a nadie. Lo que te he ocultado, Mariana, puede destruirnos a todos». Fernando sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué ocultas, Mariana?», preguntó entre jadeos, el pánico invadiendo cada fibra de su ser. El grito que llenó la sala no pertenecía a alguien más, sino a Mariana, quien, en un ataque de desesperación, lanzó sus palabras al aire. «Soy la heredera. Soy la clave de un imperio criminal que creía destruido». El mundo se detuvo. Las revelaciones cayeron como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de asombro. «¿Qué murmuró Fernando, sus manos temblando. La confusión se reflejaba en las caras a su alrededor. Unos murmuraban, otros se quedaban atónitos. «Todo esto, todo lo que has creído», continuó Mariana, la voz firme pero temblando. «Me ocultaron mi verdadero nombre, mi familia. No soy solo Mariana. Soy Sofía Vega, y mi familia está en peligro». Las palabras chocaron contra Fernando como un torrente. Su mente luchaba por aceptar lo que escuchaba. ¿Acaso llevaban meses viviendo una mentira? La mujer del abrigo negro se inclinó hacia adelante. «Ella es parte de una red, Fernando. Un legado que ni tú ni yo entendemos, pero que muchos desean destruir. ¿Y tú? Tú te has convertido en un blanco». Fernando sintió el aire escaparse de sus pulmones. Nunca había imaginado que su amor, esa imagen perfecta, estuviera tan lejos de la realidad. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, su voz quebrándose por el dolor. Mariana abrió la boca, pero otro grito emergió. Esta vez no fue fuga de terror, sino de inquietud. Todo cambió en un segundo cuando uno de los hombres armados del fondo lanzó un grito que rasgó la atmósfera. «Él está aquí». Las puertas del salón se abrieron de golpe, dejando entrar a un grupo de figuras encapuchadas, armadas hasta los dientes. El caos se desató una vez más, y las miradas se volvieron frías de terror. No es solo la familia de Mariana lo que está en peligro. Es un juego del que ni tú, ni ella, ni nadie puede escapar. «Tienen que salir de aquí, ahora», gritaron con voces resonantes que atravesaron el bullicio. Fernando sintió la adrenalina surgir a raudales. En medio de todo, el mundo que creía conocer se desmoronaba. La vida que había construido, basada en la confianza y el amor, quedaba hecha trizas ante sus ojos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era Mariana realmente quien decía ser, o un simple peón en un tablero mucho más oscuro? Mientras se tambaleaba entre la confusión y el pánico, sintió el frío acero de un arma en su espalda. «¡Alto!», gritó el encapuchado, y la vida se interrumpió en un instante. Fernando se giró a mirar a Mariana, buscando respuestas en sus ojos. Pero lo que vio fue un abismo de secreto y peligro, y una pregunta que resonaba con fuerza en su mente. ¿Cuánto del amor que sentía por ella era verdadero y cuánto era parte de una mentira mortal? En ese instante,
Una luz brilló en la oscuridad. La mujer del abrigo negro dio un paso al frente. Él no puede hacerles daño. Y lo que ocurrió a continuación fue un estallido de movimiento. Supo lo que debía hacer. Con una rapidez inesperada, tomó la mano de Mariana y la tiró hacia él. Un tiro atravesó la sala. En un instante de horror, el balazo no impactó a Fernando, sino que atravesó a Antonio, quien cayó al suelo, una expresión de traición en su rostro. Mariana gritó: ¡Antonio! Pero Fernando no podía apartar la mirada del encapuchado, quien ahora tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Ahora, por fin, podremos deshacernos de la herencia de los Vega de una vez por todas. Las palabras de ese hombre resonaron con un eco aterrador, y cuando Fernando miró a Mariana, todo cambió. El horror se apoderó de él cuando comprendió la verdadera magnitud de la traición. ¿Podría ser que Mariana estuviera realmente involucrada? ¿Que quizás... ¡Oh! Estaba jugando un papel en todo esto que nunca imaginó. Mariana, gritó, su voz llena de desesperación y temor. La verdad resonaba en su corazón como un trueno, mientras el caos estallaba a su alrededor. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Cuánto del amor que creía real era parte de un juego mortal? El misterio apenas comenzaba a desvelarse, y el futuro de Fernando se volvía más incierto. La sala se iluminó con el destello de las armas, pero la sombra de la verdad se cernía sobre ellos, más oscura que nunca. La sala se estremeció por el eco del tiro. Todo se detuvo, y el tiempo pareció gelarse. Fernando, aún paralizado, miró a Antonio caer al suelo, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y traición, mientras la vida se desvanecía de sus ojos. Mariana soltó un grito desgarrador, su voz rasgando el aire en pedazos, mientras Fernando sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Uno de los hombres armados, con un rostro que no daba lugar a dudas de su intención letal, se volvió hacia ellos, los ojos llenos de furia y odio. «¡Sáquenlos de aquí!», rugió, apuntando su arma hacia Fernando y Mariana, que estaban atrapados en el caos. El pánico se apoderó de la sala. La multitud, que antes lucía elegante y despreocupada, se transformó en un mar de cuerpos en fuga, gritos y empujones. Fernando tomó la mano de Mariana, su toque caliente, y sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Tenía que escapar. «¡Vamos!», gritó, tirando de ella hacia la salida. Pero antes de que pudieran moverse, el hombre encapuchado que había entrado, su figura oscura e imponente, se interpuso en su camino. La mirada feroz del encapuchado fue suficiente para helar la sangre en las venas de Fernando. «Si dan un paso más, ambos mueren», amenazó, su voz fría como el acero. Fernando podía sentir el sudor resbalando por su frente. Nudo en la garganta, mientras el miedo y la confusión. «Mariana, ¿qué hacemos?», preguntó la desesperación subiendo como lava ardiente. Pero Mariana miró a su padre en el suelo, y su rostro se tornó de terror a decisión. «¡No te acerques!», gritó ella, su voz temblorosa pero firme. Fernando se quedó allí, atormentado por la imagen de Mariana en peligro. Su mundo se desmoronaba, y las piezas de ese rompecabezas mortal se atascaban en su mente. La mujer del abrigo negro fue la siguiente en actuar. Saltó hacia el hombre encapuchado, gritando: «¡No puedes hacer esto! ¡Ella es la clave!». Las palabras atravesaron a Fernando como dagas. «¿La clave? ¿De qué o de quién?». «¡Cállate!», gritó el encapuchado. Pero la mujer no se detuvo. «Mariana es más de lo que imaginas. Viene de una familia poderosa». «¿Qué?». Fernando se sintió como si lo hubieran golpeado. La verdad que había permanecido oculta, como sombras bajo la luz del día, ahora comenzaba a iluminar el horror. Pero cuando Mariana abrió la boca para hablar, el sonido que salió fue un grito desgarrador que reverberó en sus oídos. «¿Qué es lo que está pasando?», le exigió, su cuerpo en tensión, lleno de miedo y confusión. Pero en ese instante, el sonido de pasos pesados irrumpió en la sala, y dos figuras más, vestidas igual que el encapuchado, se unieron al caos. Fue entonces cuando la vida de Fernando dio un giro aterrador. Entre los nuevos entrantes, un hombre alto, con una cicatriz que atravesaba su rostro, dijo con voz grave y burlona: «Vaya, vaya,
si no es la heredera perdida de los Vega, y su jueguito de amor. Las palabras de ese hombre resonaron como un trueno en la sala. ¿Heredera? ¿De qué hablaban? Antes de que pudiera procesar, el hombre se giró hacia él, y en un susurro que solo Fernando pudo escuchar, agregó: «Tú no sabes nada de lo que realmente eres, pero pronto lo descubrirás». La mandíbula de Fernando se tensó, el corazón latiendo con fuerza. La mirada de Mariana se oscureció, un torbellino de emociones danzando en sus ojos. «Fernando, lo que él dice es cierto. Yo no soy quien piensas». Un silencio sepulcral siguió sus palabras. Fernando sintió que el aire le faltaba, y el nudo en su garganta se apretó aún más. ¿Qué significaba eso? No solo había secretos, había una verdad que ponía en jaque todo lo que conocía. «Ya basta», gritó Mariana, pero su voz temblaba, incapaz de afrontar la tormenta que se avecinaba. Y así, en medio de gritos, empujones y una tensión palpable, surgió una verdad devastadora. Todo estaba conectado, y el destino de Mariana jamás había sido tan incierto. El caos se desataba a su alrededor mientras Fernando buscaba respuestas en la oscuridad de su propia confusión. Todo lo que había creído saber sobre su matrimonio y su vida dio un vuelco escalofriante. Las preguntas estallaban en su mente. ¿Quién era realmente Mariana? ¿Qué oscuro secreto había escondido detrás de esa vida perfecta? Y al mirar a su lado, en busca de consuelo, solo encontró un abismo lleno de sombras y misterios que amenazaban con devorarlo todo. ¿Podría ser que en su busca por el amor había despertado un monstruo? Mientras el caos seguía, Fernando sintió que el tiempo corría. Necesitaba desenterrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero en ese instante de desesperación, una risa helada resonó en su mente. Era la voz del encapuchado que parecía jugar con ellos como piezas en un tablero. «Bienvenidos al verdadero juego, Fernando», murmuró, «y que comiencen las revelaciones». La sala parecía desmoronarse a su alrededor, cada segundo atrapándolo más en un laberinto de secretos que ni él ni Mariana podrían jamás entender. Y así, con la incertidumbre como nueva compañera, el futuro de los dos pendía de un hilo, listo para desatar la tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. La sala se estremeció por el eco del tiro. Todo se detuvo, y el tiempo pareció gelarse. Fernando, aún paralizado, miró a Antonio caer al suelo, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y traición mientras la vida se desvanecía de sus ojos. Mariana soltó un grito desgarrador, una mezcla de horror y desesperación, y Fernando sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El hombre encapuchado apuntó con su arma, su mirada fría como el acero. «¡Sáquenlos de aquí!», rugió, mientras el resto de los hombres armados se movían como sombras amenazantes en la sala, incapaces de controlar su ira. El pánico se apoderó del ambiente. La multitud, que antes lucía elegante y despreocupada, ahora se convertía en un mar de cuerpos en fuga, gritos y empujones. Fernando atrapó la mano de Mariana, su toque caliente, y sintió el mundo desvanecerse a su alrededor. Tenía que escapar. «¡Vamos!», ordenó, tirando de ella hacia la salida. Pero en ese instante, una explosión de luz y sonido arrasó la sala, cegando a todos por un momento. Y cuando la oscuridad se disipó, algo completamente inesperado ocurrió. Un grito de terror surgió del fondo, un alarido desgarrador que congeló la sangre de Fernando. «No, no puede ser». Era la voz de la mujer del abrigo negro, y su mirada estaba fija en un punto detrás de ellos. Fernando, con el corazón en la garganta, se giró para ver qué había causado tal conmoción. Allí, emergiendo de la sombra, estaba otra figura, una mujer que lucía idéntica a Mariana. La misma cara, el mismo cabello, pero sus ojos eran fríos y calculadores, como si nada de lo que estuviera sucediendo le importara. «Has estado tan ocupada jugando a la esposa perfecta, Sofía», dijo la desconocida, con un tono burlón que reverberó en el aire cargado de tensión. Las palabras caían como piedras,
y Fernando sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Sofía? ¿Quién es esta mujer? Mariana, ¿qué está pasando? Su voz se quebró, intentando atar los cabos sueltos que no encajaban. Ella no es más que una sombra del pasado que intenta reclamar lo que nunca le perteneció, respondió la mujer de la túnica negra, sin darle importancia a la confusión en la sala. Nunca debiste haber salido de la sombra de la familia Vega. Estabas destinada a mucho más que esto. Mariana, o Sofía, se tambaleó, como si una lluvia de palabras le cayera sobre la cabeza. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Su voz se tornó plana, despojada de toda emoción. La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras todos esperaban la revelación, cada segundo más tenso que el anterior. Su verdadera identidad, Fernando. No es solo una mujer, es la heredera de un imperio criminal. Un legado que debería haber asumido, pero que desapareció cuando decidió abandonarlo, dijo la desconocida, con un tono que parecía disfrutar de la revelación. Y yo estoy aquí para reclamar lo que es mío. Las palabras fueron un golpe al estómago, y Fernando sintió que su mundo se desmoronaba. La Mariana que creía conocer se desvanecía, dejando solo una figura envuelta en secretos oscuros. ¿Qué? ¿Es cierto? Mariana, cuéntame. Su voz tembló y el horror empezó a carcomerlo desde adentro. No soy Mariana, soy Sofía Vega, gritó ella, su rostro ahora desgarrado por el dolor y la ira. He intentado huir de esta vida, pero no puedo escapar de lo que soy. Y menos ahora que todo sigue persiguiéndome. Justo en ese instante el aire vibró con un nuevo grito, esta vez no de uno de los hombres armados. Era Antonio, aún en el suelo, que con su último resquicio de vida reveló una verdad abrumadora. No te hagas la víctima, Sofía. Somos hermanos. Es tu propia familia la que te ha dejado en esta situación. El mundo de Fernando dio un vuelco. Un frío helado lo abrazó. Todo lo que creía saber, cada momento compartido, cada risa, ahora se convertía en la sombra del peor de los engaños. La revelación era como un mar de serpientes, devorando las certezas de su amor. «¡Fuera de aquí!», gritaron los hombres armados, empujando a la multitud hacia la salida. «Ya no hay más juego. Tienen que elegir cómo quieren salir de esto», dijeron, con voces que retumbaban en toda la sala. Fernando miró a la mujer que decía ser su esposa, luego a esta duplicidad aterradora que también era parte de su vida. El horror se incrustó profundamente. La confusión se abría paso como un torrente imparable, ahogando sus instintos. ¿Podría confiar en Mariana o en Sofía? La ilógica verdad comenzaba a tomar forma, y en ese instante solo había una pregunta que latía con desesperación en su mente. ¿Qué otra traición escondía Mariana en ese oscuro y trágico juego familiar? Las luces de la sala se apagaron una tras otra, dejando al descubierto un abismo del que no podían escapar. La sala se sumió en un caos absoluto tras el tiro. Fernando miraba a Mariana, a la verdadera Mariana, o a Sofía, perdida entre el horror de revelaciones que nunca anticipó. La figura que decía ser su esposa, desmoronándose bajo la presión, ahora enfrentaba a su propia familia y a los misterios que habían dejado huellas profundas en su vida. La atmósfera se llenó de gritos y desesperación, mientras el encapuchado sonreía, disfrutando del desenlace. ¿Por qué siempre se empeñan en complicar las cosas?, masculló la mujer del abrigo negro, su tono cargado de ira y preocupación. No obstante, su mirada revelaba destellos de tristeza por las vidas arruinadas. Fernando se sintió atrapado en un remolino. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo, incapaz de procesar la complejidad de la situación. Pero en el fondo comprendía que no podía esconderse más. En su pecho, la verdad empezaba a arder como un fuego incontrolable. «Esto es solo el comienzo», dijo el encapuchado, con una sonrisa burlona. La multitud a su alrededor permanecía paralizada, atrapada en el trance de sus palabras. «¡Basta!». La voz de Mariana cortó como un cuchillo afilado. Se acercó, su rostro ahora decidido. «No voy a dejar que esto termine así.
La determinación brilló en sus ojos, desafiando las sombras que la envolvían. Fernando sintió que el nudo en su garganta se aflojaba. ¿Era esa la chica a la que se había enamorado? «¿Cómo vas a hacerlo? No estás sola». Extendió la mano hacia ella, su corazón lleno de esperanza en medio del caos. En un instante, la sala pareció contraerse. Todos miraron hacia la figura de estilo peligroso que se erguía ante ellos. Sin embargo, el encapuchado sonrió, como si el miedo en sus corazones lo energizara. ¿Y piensas que hay salida de esto? No saben lo que ha llevado a esta situación. Su familia nunca lo permitirá. Pero Sofía, esa no era la Mariana que él conocía. «Eso no es verdad. No dejaremos que sus miedos nos dominen», gritó, mirando a su padre que yacía caído en el suelo. Las palabras de Antonio resonaron en sus pensamientos. Una chispa de luz se encendió en su interior. «No seré una prenda más en su juego». Los hombres armados se miraron entre ellos, confundidos. Pero antes de que pudieran reaccionar, la mujer del abrigo negro abrió su boca. «Mariana, eres más fuerte de lo que crees. Abandona tus dudas. Ya no más sombras, es tu momento de alzar la voz». El tiempo disminuyó su velocidad. Mariana dio un paso. Su mirada se encontró con Fernando. Era una conexión profunda, una promesa de amor. Y en un instante decisivo, ella se lanzó hacia adelante, confrontando al hombre encapuchado. «Soy Sofía Vega, de la familia Vega, y no me llevarás a otro juego más». Su voz resonó, y las palabras cruzaron la sala, un eco liberador. Las tensiones aumentaron, y en un segundo, el encapuchado comenzó a retroceder, intimidado por la ferocidad que emanaba de ella. «No, esto no puede terminar así», gritó, antes de que los hombres armados vacilaran. Y fue entonces cuando la mujer del abrigo negro tomó la delantera. «Nosotros somos la familia, no ustedes». Su declaración fue un corte cruel en la expectativa envenenada que rodeaba a la familia. Era un nuevo comienzo, una batalla que apenas comenzaba. Los compases del tiempo aceleraron su ritmo. El caos se tornó en un crisol de valentía. Con cada segundo, la tensión se disipó mientras los hombres armados, alejándose de Mariana, comenzaron a comprender que ya no podían asustarla. En un instante, la situación se invirtió. Ella había encontrado su voz, su fuerza. Fernando respiró hondo. El caos estaba lejos de terminar, pero lo que había surgido de las sombras era algo más que una simple revelación. Era esperanza, una chispa que podía iluminar el sendero hacia un futuro más brillante. Mientras el último de los encapuchados retrocedía, Fernando y Mariana se miraron a la distancia, con el sentimiento de que juntos podían enfrentar cualquier desafío, incluso la oscuridad más aterradora. Sabían que el camino no era fácil, pero algo en sus almas se había liberado. Así que aquí están, en la intersección de sus futuros, donde el amor y la verdad se entrelazan en una danza impredecible. La historia de Salvador y Mariana no había terminado, solo estaba comenzando de nuevo. ¿Qué más les esperaba en este turbulento viaje? Solo el tiempo lo dirá. Y antes de que el relato finalice, una llamada a la acción urgente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. N.